El Frente Oriental, episodio sexto. La primera semana en el Frente Central, primera parte. Lluvia de fuego y metal. Sorpresa en la frontera. El grupo de ejércitos centro estaba bajo el mando del Generalfeldmarschall Fedor von Bock, con una flota aérea, 2 ejércitos y 2 grupos Panzer bajo su mando. Según el plan, sus ejércitos de infantería avanzarían hacia el este con los grupos Panzer a ambos lados del saliente de Bialystok. Esto crearía una gran operación de cerco o envolvimiento con forma vista sobre el mapa de un caldero, que es básicamente el concepto tomado literalmente de la Gesellschaft alemana, o lucha en el caldero, donde las fuerzas soviéticas serían así aniquiladas en el área alrededor de Minsk. Posteriormente, el grupo de ejércitos centro ayudaría al grupo de ejércitos norte y luego continuaría su avance en la dirección de Moscú a través de la ciudad de Smolensk. Las fuerzas en liza. El flanco norte del grupo de ejércitos centro fue ocupado por el 9º ejército alemán, que estaba dirigido por el Generaloberst Adolf Strauss, que formaba la parte de infantería del ataque con 4 cuerpos de infantería y un total de 9 divisiones. Y el puño blindado era el tercer Panzergruppe del Generaloberst Hermann Hoth, con sus 2 cuerpos, el 39º cuerpo motorizado, bajo el mando del general de Panzertruppe Rudolf Schmidt, y el 57º cuerpo motorizado, bajo el mando del general del Panzertruppe Adolf Friedrich Kunzen. Tenían 4 divisiones Panzer y 3 divisiones motorizadas para el avance a la ciudad de Vilna, y luego hacia más al este hasta la ciudad de Minsk. Los comandantes del cuerpo de infantería del 9º ejército en el flanco norte eran los siguientes: General der Infanterie Richard Ruoff, General der Pioniere Otto Wilhelm Förster, General der Artillerie Walter Heitz y General der Infanterie Friedrich Materna. El 4º ejército alemán asumió las responsabilidades de la infantería para el resto del área que estaba bajo la responsabilidad del centro del grupo de ejércitos hasta el sur, hasta las marismas de Pripyat. Estaba dirigido por el Generalfeldmarschall Günther von Kluge y tenía 4 cuerpos y 12 divisiones de infantería. Sus comandantes fueron el General der Artillerie Wilhelm Farnbacher, el General der Infanterie Hermann Geyer, el General der Infanterie Hans Felber y el General der Infanterie Gotthard Heinrizi. El potente segundo Panzergruppe, bajo el mando del Generaloberst Heinz Guderian, tenía un total de 3 cuerpos motorizados con 5 divisiones Panzer, 2 divisiones motorizadas, 6 divisiones de infantería, 1 división de caballería y la división de infantería motorizada SS Das Reich y el regimiento de infantería Großdeutschland. Los comandantes de los cuerpos motorizados eran el General der Panzertruppe, el Freiherr, que era un título de nobleza cercano al del barón, Leo Dietrich Franz Freiherr Reich von Schweppenburg, el General der Infanterie Heinrich von Wittinghoff y el General der Panzertruppe Joachim Lemmelsen. El comandante de infantería era el General der Infanterie Walter Schrott. El movimiento de estas
poderosas formaciones era análogo al del flanco norte. En este caso, avanzarían para atacar hacia el este a través del río Bug desde el flanco sur en la ciudad fronteriza de Brest. Avanzarían hacia el noreste a través de la ciudad de Slonim y Varanavichi, para luego unirse con las fuerzas del grupo Panzer de Hoth, en el medio, en la ciudad de Minsk. La reserva, en el Oberkommando de Zeres, estaba dirigida por el barón, el Generaloberst Maximilian Freiherr von Feix-Züglon, listo para desplegarse entre el centro del grupo de ejércitos centro y el grupo de ejércitos sur, o sea, en el lado norte de las marismas de Pripyat. Frente al centro del grupo de ejércitos centro estaba del lado soviético el Frente Occidental Soviético al mando del general Polkovnik Dmitry Grigorievich Pavlov. Tenía 3 ejércitos en la línea del frente y uno más como reserva al este al mando del general-leutnant Pyotr Mikhailovich Filatov. El 10º ejército al mando de Konstantin Dmitrievich Golubiev defendía el punto central del saliente de Bialystok y tenía el respaldo de 2 cuerpos mecanizados, uno con su complemento adecuado de tanques, que era el 6º cuerpo mecanizado al mando del general mayor o general de división Mikhail Georgievich Hatskilievich, y el 13º cuerpo mecanizado, que casi no tenía tanques y que dirigía el general mayor Pyotr Nikolaevich Achliusten. A su derecha, o al norte, estaba el 3er ejército soviético, dirigido por el general-leutnant Vasily Ivanovich Kuznetsov, apoyado por el 11º cuerpo mecanizado del general mayor Dmitry Karpovich Mostavenko. A su izquierda, o al sur, del 10º ejército, el frente estaba defendido por el 4º ejército del general-leutnant Alexander Andreyevich Korobkov, con el 14º cuerpo mecanizado del general mayor Stepan Ilich Aborin. La reserva del Distrito Militar Especial Occidental consistía nada menos que del 17º cuerpo mecanizado del general mayor Mikhail Pietrovich Pietrov, que estaba estacionado cerca de Slonim, y el 20º cuerpo mecanizado del general mayor Andrei Grigorievich Nikitin y el 4º cuerpo aerotransportado del general mayor Alexei Semyonovich Zhadov, que estaban estacionados en el centro, cerca de Minsk. Día 22 de junio. Sorpresa en la frontera. La batalla de Alitus. Los primeros momentos de la invasión se caracterizaron por un colapso total de las comunicaciones soviéticas, intensos bombardeos y la destrucción de la Fuerza Aérea Soviética estacionada en todo el frente. La 7ª División Panzer capturó los puentes sobre el río Nieman intactos en la ciudad lituana de Alitus y por sorpresa. Esta división Panzer tenía 167 tanques checos modelos Panzer 38T y solo 30 tanques medianos Panzer IV que estaban equipados, eso sí, con el cañón corto de apoyo de infantería, el cañón de baja velocidad de 75 mm y con poca penetración. Y los 53 tanques restantes eran los ya ligeros Panzer II, muy obsoletos, para un total de 250 tanques. La división Panzer capturó ambos puentes sobre el río Nieman y también capturó al escuadrón de demolición soviético por la tarde. Pero entonces la 5ª División Acorazada Soviética llegó para defender la ciudad e intentar recuperar la cabeza de puente perdida. Su complemento de tanques era el siguiente: 30 tanques medianos T-28 de 3 torretas y 170 tanques ligeros BT-7, los rápidos, además de 50 de los tanques T-34 modelo 1941
más nuevos y mucho mejores. Así que ambas divisiones de tanques tenían el mismo número de tanques, pero la quinta división de tanques soviética era muy superior en calidad, especialmente por los 50 tanques T-34. Tan pronto como 21 tanques 38T cruzaron el puente norte sobre el río Nieman, un T-34 soviético disparó al 21º, al último Panzer 38T, para separar así a los primeros 20 tanques alemanes, aislándolos en el lado soviético del río. Y empezó así una feroz batalla. Ninguno de los tanques alemanes pudo destruir o dañar seriamente a los T-34, por lo que los alemanes pidieron apoyo de la artillería y la infantería para destruirlos. Finalmente, la llegada de la 20ª División Panzer ayudó a desalojar a la 5ª División acorazada soviética. La obligó a retirarse y completó la exitosa ruptura del frente y cruce del río Nieman, conquistando la ciudad de Alytus. Más al sur, la división de fusileros 128 soviética es atacada, rodeada y vapuleada por las divisiones de infantería alemanas 35ª y 5ª, y también por la división Panzer 19ª. El mando pierde así toda comunicación con ella y no tuvo más información sobre su estado y paradero por el momento. En el flanco norte del grupo de ejércitos centro, entre las ciudades de Alytus y Grodno, los alemanes cruzaron el río Nieman entre Druskininkai en Lituania y Goja, a unos 10 kilómetros al norte de Grodno. El regimiento de la 56ª División de Infantería Soviética, que defendía el cruce del río, fue completamente destruido. Los alemanes, que habían derrotado a los regimientos de avanzada de la 56ª División de Fusileros, pasaron por alto al resto y se encontraron con las divisiones acorazadas 33ª y 29ª del 11º Cuerpo Mecanizado Soviético. La 29ª División acorazada y, según el informe de combate soviético, 40 tanques modelo Panzer III participaron en esta batalla, en la cual los alemanes fueron rechazados cerca de Zapotsken, al noroeste de Grodno, principalmente gracias al tanque T-34. Los mismos informes soviéticos afirman haber destruido hasta 21 tanques alemanes, 34 vehículos blindados de transporte de personal y hasta 2 batallones de infantería. Pero claro, a toro pasado con la información disponible hoy día, parece un poquito exagerado, como todos los informes soviéticos de los primeros días. El 21º Cuerpo de Fusileros se concentró en el área alrededor de Lida para un contraataque contra las fuerzas alemanas que habían roto el frente en Druskininkai. Parálisis en los mandos soviéticos. El dilema al que se enfrentaron los comandantes de la 17ª División de Fusileros del 21º Cuerpo de Fusileros es solo un ejemplo de lo que solía ocurrir en el Ejército Rojo en estos primeros días. Y cito: no había comunicación alguna con el cuartel general superior, por lo que en la reunión de la 17ª División, el jefe de Estado Mayor del 21º Cuerpo, el coronel Haritonov, sugirió abrir el paquete rojo y seguir las instrucciones que contenía para una situación de guerra. Pero el comandante de la división, el general de división o general mayor Batsanov y el comisario político Davidov no estuvieron de acuerdo, por lo que decidieron esperar órdenes superiores. Si la misma situación se les hubiese presentado a sus homólogos alemanes, en el ejército alemán se esperaba que sus oficiales actuasen por iniciativa propia y se adaptasen a sus circunstancias particulares del momento, en el campo de batalla, incluso si eso significaba contradecir el pensamiento y la doctrina tradicional. De hecho, se esperaba que los oficiales lo hicieran, si esa resultaba ser la mejor opción,
aunque esta decisión contradijese las órdenes superiores. En el Ejército Rojo, y especialmente tras la Gran Purga de Stalin, nadie se atrevió a desviarse ni un centímetro de la doctrina o actuar por iniciativa personal, salvo honrosos casos. Y los oficiales del mando tenían un comisario político adjunto que los vigilaba en todo momento, por lo que se necesitaba mucho valor para actuar por iniciativa personal en el Ejército Rojo. Entonces, la muy equivocada decisión, en este caso, de esperar las órdenes de arriba, fue algo tristemente muy normal en el Ejército Rojo en estos primeros días. Pero volviendo al campo de batalla, el sexto cuerpo de caballería soviético defendía el frente en Lomza, al oeste de Bialystok, pero como estaba en la parte más expuesta del saliente de Bialystok y en riesgo muy cierto de ser cercada, se le ordenó que se retirase al este hacia Bialystok. El Generalleutnant Korobkov, en el flanco sur, intentó organizar un contraataque junto con su superior Pavlov y las fuerzas a su disposición, pero es que no pudo comunicarse con nadie. El mismo Pavlov envió a su adjunto, el Generalleutnant Boldin, al cuartel general del 10º Ejército en el saliente de Bialystok para organizar el contraataque. Boldin tuvo que volar a través de cielos completamente controlados por la Luftwaffe para poder llegar. Una nota en el diario del general Halder dice: el grupo de ejércitos centro informa de retirada sin control en la carretera de Brest-Litovsk a Minsk. El mando ruso está sumido en una confusión completa. Lluvia de fuego y metal en la fortaleza de Brest. En el flanco sur, la fortaleza de la ciudad de Brest no tuvo ningún aviso cuando comenzó la invasión y se convirtió en el foco de los primeros combates entre ambos bandos. El ataque comenzó con el bombardeo de 29 minutos de artillería y lanzacohetes Nebelwerfer. Según informes soviéticos, en estos, los primeros minutos de la guerra, un mar de fuego y metal cayó sobre la isla. Y en la ciudadela, donde se encontraba la fuerza principal de las divisiones de fusileros. Todo estaba envuelto en llamas. Los ladrillos se derretían y las paredes y los edificios se derrumbaban. La división de fusileros 42 informó de pérdidas enormes por el fuego de artillería y el ataque aéreo. Los vehículos y piezas de artillería que se encontraban muy juntos en filas al aire libre fueron así completamente destruidos. El batallón independiente antitanque número 98 y otras unidades de la sexta y segunda divisiones fueron aniquilados por completo. Este fuego de artillería inicial tomó a la fortaleza por sorpresa, causando bajas enormes, tanto de personal como de equipo. Entonces, los primeros grupos de asalto alemanes cruzaron el río Bug 4 minutos después de que comenzase el bombardeo. Los sorprendidos defensores soviéticos no pudieron formar un frente coherente y defendieron puntos aislados como pudieron, el más importante de los cuales fue la fortaleza o ciudadela. Algunas tropas soviéticas de las divisiones de fusileros sexta y 42ª lograron escapar de la fortaleza, pero la mayoría quedó atrapada dentro del cerco. Según el informe del subcomandante de Asuntos Políticos de la sexta división de fusileros, el comisario político del regimiento Buten, dice así, y cito: las unidades de la división no pudieron retirarse a las áreas de concentración debido al repentino y continuo fuego de artillería lanzado por el enemigo a las 04:00 horas. Los soldados y oficiales llegaron escalonadamente uno a uno y medio desnudos. De entre los que llegaron solo pudimos formar 2 batallones. Y cierro cita. A las 07:00 horas, la división de fusileros 66, bajo fuego de artillería pesada y ataque aéreo, tuvo que retirarse de la propia ciudad de Brest. En ese momento
ya solo la fortaleza resistía a los alemanes. La fortificación de Cobren fue destruida por un fuego de artillería pesado y muy preciso, y así los artilleros alemanes rompieron las murallas occidentales. Los esfuerzos para organizar la defensa en esta fortificación fracasaron, por lo que los grupos separados de soldados soviéticos, agachados y escondidos en las murallas, se defendieron lo mejor que pudieron. Pero aislados como estaban, pronto fueron eliminados por los ametralladores alemanes. Una vez que la confusión disminuyó, la guarnición organizó la defensa. Los guardias fronterizos y los soldados del regimiento 333 lucharon cerca de la puerta de Tiraspol. Soldados del regimiento de fusileros 84, liderados por el comisario político Jeffen Fomen, defendieron la puerta de Holm. A las 10:50 horas de la mañana, el comandante de la 45ª División de Infantería Alemana, el teniente general Friedrich Schlieper, informó de grandes pérdidas en el primer ataque y una fuerte defensa soviética que incluía hasta 35 o 40 tanques y vehículos blindados. A pesar de tener la ventaja de la sorpresa, el intento de tomar la fortaleza de Brest de manera rápida fracasó con grandes pérdidas. Alrededor de hasta 281 soldados de la Wehrmacht murieron en este primer día. La defensa de Javinka. Justo al sur de Brest, la 22ª División Acorazada Soviética informó de un enorme bombardeo de artillería seguido de un fuerte ataque aéreo. Las pérdidas fueron la mayoría de los tanques, más del 50% de los automóviles, todas las existencias de municiones y combustible y hasta un 20% de bajas. Tales pérdidas elevadas se debieron en parte al hecho de que los proyectiles de artillería se incendiaron y el depósito de combustible explotó. La división también estaba impugnando el cruce alemán del río Bug, y aunque rechazaron con éxito los intentos iniciales, la artillería alemana a través del río destruyó hasta 16 tanques T-26 y obligó al batallón de tanques dirigido por el capitán Kudryavtsev a retirarse a la aldea de Volinka para ponerse a cubierto. El avance alemán fue tan implacable que la mayor parte de la 22ª División Soviética se retiró lo mejor que pudo al área alrededor de la ciudad de Javinka, al este de Brest. Algunos en vehículos, pero la mayoría a pie, y los nuevos reclutas ni siquiera tenían armas. A ellos se unieron unidades dispersas del 28º Cuerpo de Fusileros que se retiraron al área de Malie Radvanichi y a Javinka, de 15 a 20 kilómetros al este de la frontera en el río Bug. Por la noche, alrededor de 100 tanques T-26 concentrados en el área de Javinka y en Malie Radvanichi, al sudeste de Brest, unidades de infantería y artillería lucharon por la noche contra la 3ª División Panzer, dirigida por el Generalleutnant Walter Model. La 30ª División Acorazada, dirigida por el Polkovnik Semyon Ilyich Bogdanov, estaba ubicada al nordeste de Brest, en Pruzhany, y estaba preparada para avanzar al frente al suroeste hasta Javinka. Al mediodía había llegado a su destino después de haber sufrido un fuerte ataque aéreo. Faltaba combustible, municiones e incluso comida. Entró en combate con los elementos de reconocimiento de avanzada de la 18ª División Panzer, dirigida por el Generalleutnant Walter Nering, y más tarde con unidades de la 17ª División Panzer, comandada por el Generalleutnant Hans-Jürgen von Agnem. Al final del día, la 30ª División de Tanques del Polkovnik Semyon Ilyich Bogdanov había perdido hasta el 30% de sus tanques y el 25% de su personal, 3 comandantes de batallón y 5 comandantes de compañía. Las fuerzas de retaguardia y reserva se estaban concentrando para avanzar hacia el frente,
por lo que el cuerpo restante del 13º Ejército estaba esperando en sus escalones de retaguardia, en sus puestos o bien marchando hacia el frente. Al final de este día, Timoshenko emitió la directiva número 3 para un contraataque general de los 3 ejércitos en este frente occidental. El colapso total de las comunicaciones soviéticas dejó al Ejército Rojo sin absolutamente ningún tipo de inteligencia sobre los movimientos alemanes. Diario del general Halder, 22 de junio de 1941. Según Halder, el panorama general del primer día de la guerra fue el siguiente, y cito: el enemigo fue sorprendido por el ataque alemán. Sus fuerzas no estaban en disposición táctica para la defensa. Las tropas en la zona fronteriza estaban muy dispersas en sus cuarteles. La frontera en sí estaba, en su mayor parte, débilmente protegida. Como resultado de esta sorpresa táctica, la resistencia enemiga directamente en la frontera fue débil y desorganizada. Y logramos, en todas partes, tomar puentes a través de los ríos fronterizos y perforar las posiciones de defensa y las fortificaciones de campo cerca de la frontera. Después del primer impacto, el enemigo se ha puesto a luchar. Ha habido casos de retiradas tácticas y sin duda también de retiradas desordenadas, pero no hay indicios de un intento de desconexión operativa. Algunas sedes, como la de Bialystok, han quedado totalmente fuera de servicio. Nuestras divisiones en todo el frente ofensivo han obligado a retroceder al enemigo en un promedio de 10 a 12 kilómetros. Esto ha abierto el camino para nuestros blindados. En el centro del grupo de ejércitos, el ala derecha del Panzergruppe Guderian, compuesta por la 3ª y 4ª División Panzer, estuvo durante un tiempo retenida en un terreno boscoso y difícil. El ala norte, liderada por Lemmelsen, ha atravesado a las fuerzas enemigas opuestas y ha ganado libertad operativa de movimiento. Los 2 próximos días mostrarán de qué manera Guderian puede deshacerse de las fuerzas motorizadas enemigas alrededor de Minsk. Una vez vencidos, el éxito operativo de este grupo blindado está asegurado. Al norte de Bialystok, Panzergruppe Hoth obtuvo un éxito bastante notable. Ha atravesado los bosques y la región de los lagos hasta el río Niemen. Los importantes cruces cerca de Olita y Merkine han caído intactos en nuestras manos. Los elementos avanzados de 8 divisiones lanzados contra él se han dispersado y no hay una resistencia enemiga organizada frente a él. Parece que se ha logrado un movimiento operativo completo en este sector. Y cierro cita. Nos vemos en el próximo episodio, el cerco de Minsk. Si os ha gustado, por favor, dejadme un me gusta y suscribíos si queréis al canal para ayudar a que crezca. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí.